Qué gran gozo, qué gran gozo estar aquí con ustedes y hablar un poco de esta grandiosa teología cálida de la Carta de los Gálatas. Es un gozo increíble, un gozo eminente. Abrir este capítulo 4 y ya cerrar este capítulo 4. Tiempos donde la palabra de Dios tiene que ser leída, escudriñada, brumeada una y otra vez. Eso es lo vicario que todo maestro, todo pastor, todo evangelista tiene que hacer a la hora de exponer un pasaje bíblico, consumir ese pasaje bíblico y aplicar ese pasaje bíblico tanto a su vida como a la vida de ustedes, como audiencia. Pablo, voy a sacar mis notas, ¿verdad? Hermanos, una de las cosas que la raza humana se ha partido en dos mitades, en dos grupos. Eso usted lo ve en el Antiguo Testamento, eso usted lo ve en el Nuevo Testamento, y eso surge desde el Jardín del Edén. La raza humana está partida en dos pedazos. Uno que van a la justificación por la fe sola y otro que van a la condenación por sus pecados solamente. Hermanos, la razón es porque Pablo abre este capítulo 4, él abre este capítulo 4 hablando en el versículo 1 hasta el 7, que lo vimos en la sesión pasada. En la sesión antepasada, Pablo abre hablando acerca de un niño y de un esclavo. Pablo ahora nos da un poco de énfasis, analogía entre una mujer libre y una esclava. Hermanos, como los dos ladrones en la cruz, uno se autoenegó a no reconocer y otro reconoció de quién era Cristo y qué podía Cristo hacer, dando ese hombre ladrón de la cruz con su muerte. Uno le dice, recuérdate de mí, y otro dice, bájate a ti mismo si tú en verdad eres el Dios vivo. Hermanos, Saúl vendió su primogenitura a Aarón, basado en Génesis capítulo 25. Saúl vendió su primogenitura, por un plato de lenteja a Jacob. Hermanos, esto viene desde el cielo. Satanás, el ángel de luz, se pone ante Dios viendo a Job con una envidia, egocentrismo. Satanás se expone y le dice, ¿sabe por qué tu siervo Job te adora y te glorifica? Porque le das todo de este mundo. Hermanos, en Mateo dice, todo reino dividido, Mateo 13, todo reino dividido no fructifica nada. Todo hombre y toda mujer en la raza humana tiene una tendencia, o va a la salvación o va a la condenación. Va a Cristo o se rinde a Cristo o se va lejos de Cristo. Hermanos, en Éxodo 32 y 31, el Señor le habla al pueblo, le habla a Moisés. ¿Sabe lo que hace Aarón? Esto solamente de manera de introducción. ¿Sabe lo que Aarón hace? Adora un becerro de oro delante de Dios, corrompe la adoración a Dios, corrompe la imagen de Dios. Hermano, ¿usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos dos factores, dos mecanismos en nuestra mente. O nos ponemos a la palabra de Dios continua, lo que Cristo hizo por nosotros, o nos alejamos de Él
Y eso, déjame decirte, son dos polos. El primer Adán, el segundo Adán. En el primer Adán todos murieron. En el segundo Adán todos seamos justificados. Hermano, usted sabe lo que en el cielo una persona que Dios lo crea para su propósito, para su imagen, y ese ser angelical se pone en contra de Dios. Por eso yo he titulado mi mensaje el cumplimiento de la promesa en la división sobre la raza humana. Ahora, pregúntame por qué el cumplimiento en la división. El cumplimiento de esta promesa se hizo evidente que alguien aquí hace un esfuerzo humano, lo vamos a ver a otro, para ganarse así la promesa. En el esfuerzo humano usted no va a poder hacer nada para con Dios, ni Dios va a cumplir nada para usted, y eso es una verdad absoluta. En el esfuerzo humano nadie puede justificarse, pero Dios hizo una promesa de antemano, y nosotros escuchamos un sermón como que el pastor Miguel predicó uno de sus domingos, en un domingo. Dios tiene un plan para un remanente X del pueblo de Israel. Dios no ha acabado con el pueblo de Israel. Dios no ha acabado con el pueblo de Israel, y Dios no ha acabado con los gentiles del hoy, cristianos y no cristianos. A pesar de los tiempos y de los años, nosotros vamos a ver, cada día estamos viendo cómo Dios se está no solamente alejando de X iglesia, sino como también Dios se está uniendo a X iglesias. Hermano, porque el evangelio subsiste no porque prediquemos la palabra que predicamos. Somos instrumentos, un vaso de barro. No, nosotros somos y cumplimos con cosas que Dios nos comienda. Pero el evangelio tiene una persona. El evangelio tiene una promesa. Y el evangelio se predica por sí solo por aquel espíritu que trae el arrepentimiento a cada quien, hombre, mujer, y etcétera. Hermanos, la promesa se ve cumplida en ti y en mí. Pero ¿sabe de qué X manera o de cuál modelo o de cuál posesión? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo y solamente Cristo. En un momento. Así que por favor, yo te pido que antes de entrar a los pasajes bíblicos, leamos estos pasajes de Romanos 9. Romanos 9, 25 y 26. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Osea: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hijo del Dios viviente. A lo que yo no llamé mi pueblo, en Osea Pablo hace esa cita, yo lo llamaré mi pueblo. Y a lo que yo amaré, allí a donde se le dijo, yo lo amaré. Hermano, esta promesa surge de alguien que cumplió algo, y fue Cristo. Dios le hizo esa promesa a Adán en Cristo. ¿Para qué? Dios le hizo esa promesa a Abraham en Cristo. ¿Para qué? Para que por esa promesa todos llegamos a tener la misma herencia de Isaac. Y con esto bien dicho, yo quiero que tú abras tu Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 21, 20 al 31. Con esto nosotros culminamos
esta carta de los Gálatas, el capítulo 4 de Gálatas. Ahora entra lo que se llama la atopía y autocontrolidad del espíritu, el dominio del espíritu sobre el cuerpo humano en el capítulo 5. Pero aquí Pablo resume lo que yo hablé en la sesión primera de este capítulo 4. La compra de tu salvación con privilegio y derecho a los esclavos, pero no libres. Este capítulo conecta con el primer capítulo, con el primer versículo hasta el último versículo, porque Pablo está hablando de dos claridad de ilustración, y es en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 4, Pablo no habla del niño y del esclavo, y Pablo termina con la misma cosa, Ismael e Isaac en Hagat y Sarat. Todo un resumen del capítulo 16, 17 y 18 de Génesis. La palabra de Dios dice: díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de la libre. Tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de la esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. De ahí yo saco mi tema, el cumplimiento de la promesa en la división sobre la raza humana. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, de donde el pueblo recibió la ley que lo hizo esclavo. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque las ciudades de sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa a la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaac: alégrate, oh mujer sin hijo, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero, ¿qué dice las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Cuando tú llegas a estos pasajes, tú te das cuenta que algo no pudo rehacerse. Déjame decírtelo de otra manera. Algo que el hombre no pudo hacerse. Eso es una ilustración breve y énfasis, pero aquí Pablo el vocablo habla del lenguaje primario para los hijos. Y voy al sermón que prediqué antes que el que pasó, en el capítulo 1. La compra de tu salvación con privilegio y derecho a los esclavos, pero ya libres. Claro, porque Pablo está hablando de dos cosas. Énfasis, que la ley del monte Arabia, esta ciudad, ustedes saben dónde está, ahí entre el Medio Oriente, Asia Occidental, lo que es ahora llamada Siria, a donde hoy en día hay turbulencia de guerra, a donde se le fue dada la ley al pueblo de Israel. Pero, ¿qué es lo que Dios tenía detrás de esto? Ahora echen afuera ¿a qué? A la mujer y a su hijo esclavo, porque no heredarán. Claro, hermano,
Un esclavo no puede heredar las riquezas de la gloria de Dios cuando vive esclavo y no vive como libre. La promesa se cumple en la vida de la raza humana y se vive como tal es porque su anticipo o su requerimiento requiere diligentemente arrepentimiento y una vida genuina a Cristo. Las razones por las cuales Martin Lloyd-Jones describe una fuente vital en estos pasajes, y él dice lo siguiente: ¿la esclavitud me lleva a Cristo? Claro que no. La esclavitud me lleva a mis deseos pecaminosos, exponiéndome a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios y a la promesa de Dios. Tu pecado y mi pecado son el resultado de cuán lejos y cuán ancho y cuán profundo será la condenación para aquellos que no resisten la gracia salvífica a la hora de exponerse a los valores y propósitos y promesas cumplidas del pueblo de Dios. Eso fue Martin Lloyd-Jones. Escribió este artículo inglés, pero gracias a Dios por la ciencia. Entonces, todo lo que tú y yo tenemos, voy a leer el versículo 21 y 22 para apoyarme, para venir diciendo lo que vamos a decir, venir diciendo acerca de este título, de este mensaje. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que dice en realidad la ley? Eso es una pregunta para ti y para mí, para la audiencia de hoy, para cualquier iglesia. Díganme ustedes, ¿quieren vivir bajo la ley? ¿Quieren saber en realidad lo que dice la ley? ¿Quieren saber en realidad lo que la ley no le aprovecha a ustedes? ¿O quieren agarrar la ley como el pueblo de Israel y vivir desamparado y lejos de Dios? Díganme eso ustedes. ¿Ustedes quieren saber en realidad lo que la ley dice? Que Abraham tuvo 2 hijos. Que Abraham tuvo 2 hijos. Una de la mujer esclava y el otro de su esposa. El que nació de la esclava fue el resultado de un intento humano. ¿Quieren saber lo que dice la ley? Les voy a decir lo que dice la ley. Se la voy a resumir prontamente. Abraham tuvo 2 hijos. Uno nació de la mujer esclava, el cual fue un intento humano. Fue un intento autopocéntrico. Fue un intento egocéntrico. Fue un intento, así como Esaú le vendió su primogenitura a Job. Tú ves que desde el principio de la raza humana siempre ha habido una cosa entre el medio. Nunca se puede ganar la batalla solo. Tiene que haber alguien más dentro de ti. Y como la promesa se cumplió por vía del nacimiento del Hijo del Hombre. Y esa promesa se sigue cumpliendo. Porque Pablo nos lo está diciendo aquí, bien claro. Y eso es una promesa que pasó hace millones de años. Y esa promesa se cumplió y se sigue cumpliendo en la vida tuya, en la vida mía. ¿Por qué? Porque somos sostenidos por aquel invisible, omnipotente, omnisciente. Hermanos, este esfuerzo humano no contuvo el vocablo para los gentiles de Asia, del Medio Oriente, que Galacia le estaba predicando a esta iglesia de bajos recursos, muy abajo. Pablo requiere diligentemente la supremacía de decirle y de ilustrarle lo que la ley en realidad es, y le dice, aquí está la definición clara de lo que la ley no pudo hacer y no ha podido hacer. Aquí está la supremacía clara. Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento de Dios de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. El Ismael, no soy yo, el Ismael y Agar fue ese intento para que se cumpliera la promesa, claro, porque Sarai habló con Abraham y le dijo, mira, yo soy muy vieja, soy estéril, no puedo dar hijo, te voy a dar a mi sierva, te voy a dar a mi esclava, a mi, ve, acuéstate. Bueno, nació Ismael. Y al nacer Ismael,
Dios le prometió. ¿Y qué fue lo que le prometió? Le prometió un hijo. Y Sara, ya muy vieja, concibe al hijo. Génesis 16, 17 y 18. ¿Y eso qué fue? Bueno, déjame decirte, Pablo entonces ahora viene con lo otro. Te voy a leer el versículo 23 hasta el 26. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Porque cuando Dios decreta algo, Dios lo cumple. Cuando Dios decreta que tú deberías de pasar, que yo debería pasar más tiempo con Él a sola, en la meditación y escuchando su voz, Él lo hace. Cuando te pasa algo de tus necesidades contemporáneas o sólidas de este mundo y Él dice que va a hacer, Él lo hace. Eso es lo que nosotros llamamos en teología un verbo en tiempo presente verbal para cualquier otra cosa. Claro, porque Pablo nos dice en el versículo 24, estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que lo hizo esclavo. Y ahora Jerusalén es igual el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ahí está. Ahí está. La otra representa, Sarai representa la Jerusalén celestial. Representa el meollo claro de la superficie de hacia dónde vamos como hijos. Hermanos, esto pasó en Génesis 16. Toda una historia. Pablo lo ilustra. Pero Pablo lo ilustra a Galacia para ilustrarle el movimiento de la ley y lo que la ley hace a la hora de medirlo a lo que Dios ha dicho, ha decretado y ha propuesto para aquellos hijos que entran por la fe en Cristo Jesús. Hermano, si no admites tu pecado, no puedes ver los planes y propósitos de Cristo en tu vida y la promesa de Dios en tu vida. Hermano, si no admite tu pecado, si no reconoce tu pecado, si no reconoce tu maldad, si no reconoce aquel Señor, no puede vivir una vida de propósito y promesas en tu vida. Porque tienes que confesarlo, tu pecado, arrepentirte de tu pecado, para esto, tú y yo necesitamos enjuagarnos ¿en qué? Enjuagarnos en el sacrificio, en la justicia de Cristo. Paul Tripp dice de esta manera algo comentando a estos pasajes. Paul Tripp: una vez que Dios cumplió, Dios le dio a Adán y a Abraham unas dos cosas individuales. En Génesis 3 y 4, Dios coopera con su creación, ejerciendo que Adán ejerciera la cabeza federal de todo. Pero en Abraham, Dios cumple lo que habla, porque detrás de todo esto, con la promesa cumplida, ¿qué es lo que viene? A la ecuación. Viene Cristo. Y Él te dirá en el calcañar y tú le dirás en el cabeza. Paul Tripp dice, la promesa está cumplida. Todo en Adán. Porque en el primer todo en Abraham. Porque en el primer Adán todos murieron. Pero en Cristo serán todos vivificados. Y a lo que no llamaré a lo que no llame pueblo, llamaré pueblo. Y a lo que no amaré, voy a amar. Todo esto se cumple en la superficie vital del crecimiento de ti y de mí como hijo. Todo depende de ti en el crecimiento de ti y de mí, en el crecimiento de tu promesa. Ahora, ¿cómo se ve una vida? ¿Cómo se ve una vida? ¿Cómo modela? ¿Cuáles son los aspectos de una vida que la promesa se está procesando y que la promesa está cumplida en esa persona?
¿Cómo se ve? Porque Pablo dice ahora en el versículo 26, 27 y 28, ya casi cerrando, pero la otra mujer, Sarai, representa a la Jerusalén. En ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaac. Alégrate, oh mujer sin hijo, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolor de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Agar se puso triste. Sara se puso triste. Sara no sabía qué hacer. Sara estaba turbada, triste. Pero esta cosa representa dos pactos. El pacto de la ley que lo esclavizó y el pacto de la promesa a los hijos de Dios. Por eso yo saco este mensaje, el cumplimiento de la promesa, la división sobre la raza humana. ¿Y por qué la división? Porque hay una división en el texto y en el contexto. Hay una división. Hay unos que son esclavos por naturaleza y viven esclavos por naturaleza. Hay otros que van hacia una promesa cálida, sin esteroide, llena de los sacramentos, de la fe, de la santificación, de la purificación, de la exaltación de la palabra. Ellos van corriendo hacia la meta para ganarse el premio mayor. ¿Cuál? Aquella corona que Dios ha predestinado para ti y para mí. Esa es la realidad debajo de lo que es una promesa cumplida o prometida. Una promesa sin, como dije hace un rato, sin esteroides y sin ninguna otra cosa propensa a decir que no en tu vida, en mi vida. Escucha este puritano de Escocia, un amigo querido. Las razones por las cuales la iglesia se vacila muchas veces, en veces muy alejada de los propósitos y planes de Dios, es porque no está congruente con lo que Dios dijo en la cruz: consumado es. Y hay otro amigo misionero que le pone a estos pasajes, no que le pone, sino que en sus estudios bíblicos él saca esto. La razón por la cual, y él vuelve a la razón por la cual es que si pensáramos bíblicamente, racionáramos bíblicamente, fuéramos más afortunados de lo que ya fuimos una vez cuando él nos rescató del pozo de la desesperación, del pozo hondo. Hermano, claro, porque Sarai estaba ¿qué? Aquí tú tienes a Agar, esclava. Aquí tú tienes a Sara, dos partos indiferentes. Ahora esta desolada tiene más hijos que la que tiene a su esposo. ¿Por qué, hermano? Claro, porque estos hijos que Pablo representa aquí no solamente está presentando a todos los cristianos de Asia Menor o de Galacia, y a gentiles, sino a toda la iglesia universal ortodoxa que vive para Dios, que camina con Dios, que tiene a Dios en el centro de su corazón. Ahora, ¿cómo se ve? La pregunta que nos lleva es, ¿cómo se ve esa vida que refleja esa promesa? Déjame darte unos cuantos aspectos. Una vida de piedad, una vida obediente, una vida servicial, una vida mansa y humilde, una vida que camina por fe y no por vista, una vida que camina con su Dios, una vida que vive para la congregación por la cual Dios lo ha llevado allí, una vida que en vez de trabajar para ganarse las riquezas y cosas, está trabajando para el evangelio, y al trabajar para el evangelio él se gloria de que esto no le pertenece a él sino a Dios quien se lo dio. Una vida que es comunitaria, una vida que es de relación, pasión a su Dios.
Hermanos, hay algo que algunas veces, muchas veces, no nos pasa por la mente. Es que en el diluvio, si Dios hubiera querido, se hubiera olvidado por completamente de la raza humana por completo. Dios se hubiera olvidado por completo de la raza humana. ¿Y sabe qué? La raza humana todavía subsiste porque Dios la sostiene. Y esa promesa que Dios le dio a Abraham, tú y yo, amados hermanos, podemos entrar confiadamente a esa promesa. Esa promesa se ha cumplido. Y se ha cumplido por alguien que vino a este mundo, vino a este mundo pobre, siendo el dueño del universo. Vino a este mundo humilde, pudiendo ser un hombre que todo tenía que ser a la manera como él quisiera. Porque él es el rey, el dueño y el príncipe por los siglos de toda esta creación. Este Cristo, Dios cumplió una promesa en Abraham. Y esa promesa hoy en día, como dice el versículo 28, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Ese vocablo es un vocablo universal a tiempo presente para la iglesia de hoy. Y ese tiempo presente requiere que ustedes son criados, amados, hechos por la palabra de verdad, por la acción de la palabra de verdad, porque ella gira en el entorno de la voluntad de Dios al favor de la iglesia del siglo XXI y de las otras que vengan en el siglo postrero. Jonathan Edwards, que estaba leyendo algo de él antes de ayer, Jonathan Edwards dice lo siguiente: las razones vicarias de la promesa de Dios no son más ni nada menos que cosas y palabras cumplidas. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios para promesa eran cumplimientos de Dios, algo que Dios decretaba, hacía, y eso se daba por promesa en el primer pacto. En el segundo pacto, dice Jonathan Edwards, la promesa fue absoluta, convencida y satisfecha delante de la voluntad de Dios. Todo en base a ¿qué? Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Padre, consumado es, pecamos, hecho, cumplido. Acabé con mi trabajo por pecadores, por hombres que me necesitan a mí, no que yo lo necesito a ellos. En la deidad de Cristo, la palabra promesa en el vínculo eclesiástico, como la serie que llevamos también este domingo en la noche, es la palabra hecho, cumplido. No hay más, no hay vuelta atrás. Yo lo hice por ellos. Ellos no hacen nada por mí, yo lo hago todo por ellos. Hermano, porque la vida cristocéntrica se requiere diligentemente una vida crucificial y al mismo tiempo una vida puesta en la cruz, en tu cruz y en mi cruz que cargamos cada día para llevar hacia la meta cumpliendo lo que Dios quiere diligentemente para con nosotros. Hermano, así que la promesa no se da sobre, primero, practicamos. Así que la promesa se da primero en la práctica, no en el pecado. Luego lo defendemos, así que no se da la promesa sobre primero practicamos. Hermanos, perdón, lo voy a decir de esta manera. Déjame decirte algo. Primero, practicamos el pecado y luego lo defendemos y luego nos jactamos de él.
El pecado en sumisión no aleja, no contradice, no aleja, no advierte. ¿Quién no advierte primero? Dios. ¿Y qué hace el pecado? En cuanto lo practicamos, no aleja. Alejó al pueblo de Israel. Con Aarón destruyó la adoración de Dios. Con Esaúl vendió su primogenitura. Los ladrones de la cruz, uno se autoniega, su autoanegación, el otro reconoce. Algunas veces, muchas veces, en esta nota que tengo aquí, hacemos que nuestra vida parezca de la luz, pero algunas veces no nos damos cuenta que vivimos con la tiniebla dentro de nosotros también. Porque todo hombre y toda mujer aquí, en el ahora, quiere algo más, pero no quiere a Dios. Quiere algo más, pero no quiere a Dios. Y para tú tener algo más, o tienes a Dios, o te va con tu incredulidad, como Satanás, como Lucifer en el cielo, y Dios lo tuvo que arrojar al lago de fuego junto con unos cuantos demonios ángeles más. El infierno está abierto, el cielo está abierto. Dios no retarda su promesa, como algunos tienen por costumbre, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, en la segunda carta de Pedro, y nosotros conocemos bien ese versículo, Dios no retarda su promesa. Como mucho, la palabra ahí, como mucho entienden, sino que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos, no uno ni dos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, con esto finalizo. ¿Cuál es el objeto de la promesa? Déjame darte unos cuantos aspectos. El gozo de la iglesia. El versículo 19 y 31 dice lo siguiente: ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Vuelve y repite Pablo. Persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dice las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la mujer libre. Oye, espérate, Pablo. Sí, claro que sí. Y es así. ¿Sabe por qué? Esto es lo siguiente. Echa afuera a la mujer esclava y a su hijo, porque no van a heredar. No van a heredar. Y Pablo después dice, así que hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Recuerden ese pasaje bíblico de Efesios, que Cristo viene a buscar a su novia, a su iglesia. Esa es la mujer. Tú y yo somos la mujer, la libre. Y Él viene a buscar a esa mujer libre, que es la iglesia, llamada cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. ¿Cómo finalizo? Con esto finalizo. ¿Cuál es el objeto de la promesa? Déjame darte unos cuantos factores o aspectos de la vida. El gozo de su iglesia. La paciencia de Dios para con sus hijos de la promesa. La paciencia de Dios para con sus hijos de la promesa. La formación de la imagen de Cristo en cuyos hijos. La fe y
El arrepentimiento que requiere diligentemente un proceso de transformación en la iglesia, en el Hijo. Algo más aquí. La supremacía de los propósitos, planes de Dios para con su iglesia. Todo en base a tu promesa y a mi promesa. Todo. Y algo más. El simulacro o la resistencia del Espíritu en tu vida y en mi vida. Hermanos, muy adecuadamente, todo esto nos lleva a las siguientes reflexiones. ¿Estoy yo como hijo de Dios viendo la promesa cumpliéndose en mí? Y cuando hablo de promesa no estoy hablando de planes o cosas que tú quieres pasajeras, contemporáneas, temporáneas. No, de eso no. Estoy hablando de la santificación progresiva de la fe que emite en nosotros una vida libre y no esclava. Y eso es así como es. Hermanos, porque algunas veces nosotros somos cristianos por elección o por grupo élite. Del pastor Miguel, de John MacArthur, de R.C. Sproul, de Jonathan Edwards, de Jorge Whitfield, de John Wesley. Todo. Pero algunas veces se nos olvida que la promesa se cumplió en Cristo Jesús, tanto en ti y en mí. Y esos hombres son lo mismo que tú y que yo en esa promesa. En esa promesa. En mis notas, yo escribí lo siguiente y con esto yo puedo finalizar. Los pasajes, versículo 21, 22, 23, subrayan la expresión clara, precisa, procesiva de la palabra ley. Pablo resume lo que en el capítulo 16, 17 y 18 habla Génesis, para traérselo a una audiencia de gentiles cristianos supuestamente hijos. Todo a la manera como Dios requiere diligentemente de nosotros. En los versículos 24, 25 y 26, la promesa cumplida en el proceso. En el 26, 27, 28, la resumisión de una mujer esclava y una libre. En el versículo 28, 29, 31, 30 y 31, la realidad del Hijo con su ¿qué? Con su promesa. La pregunta es, ¿qué esperas tú si no estás cumpliendo con los requisitos necesarios que el proceso de la promesa te trajo? ¿Qué esperas tú con lo que Dios quiere hacer con tu vida aquí a 20, 30 años? Me lo voy a decir yo mismo. Hermanos, yo vivo diciéndomelo a mí constantemente donde yo estoy parado. Estoy yo modelando y haciendo que mi vida se vaya a la esclavitud, o estoy viendo yo la vida como Dios la ve desde su punto de vista en sus planes y propósitos para vivir como una persona libre bajo su promesa. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Pregúntatelo. Hazte un autoanálisis. Hoy, domingo 13. ¿Cuáles son los factores que tú no tienes para vivir una promesa cálida, vital, frente a un mundo oscuro y lleno de turbulencia? Así que inclina tus ojos y oremos. Señor, gracias. Gracias porque separado de ti nada podemos hacer. Tú eres el Dios vivo
Tú eres el Dios omnisciente. Tú eres el Dios omnisciente, omnipresente. Tú vives por los siglos de los siglos. Mas nosotros tenemos que pasar de este mundo a otro, ser juzgado por ti, medido por ti. Pero, Señor, sobre todo esto, guárdanos, cúbrenos, danos paciencia. Esta carta de los Gálatas ha sido un gozo. Esta carta ha sido grandiosa, tanta teología, tantas intervenciones de Pablo, tanta disciplina de Pablo, tantas molestaciones de Pablo. Señor, crea en nosotros un corazón que cumple tu promesa, que está viviendo tu promesa, que mira hacia tu promesa. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendiciones.